Guerreros y ganaderos de Palenque, de Nina Sánchez de Friedman y Richard Cross, también vinculado al proyecto Fernando Urbina, publicado en mayo de 1980, fue un libro de etnoantropología que cambió la visión que se tenía de muchas culturas africanas, seguido de la impronta que había dejado Palenque, primer pueblo libre de América. Esto a raíz de un artículo que publica Donaldo Boza Erazo en El Tiempo, luego de la aparición del libro de Roberto Arrazola Caicedo, se decide la escritura de este libro. ¿Cómo fue la llegada de Nina Friedman, Richard Cross y posteriormente de Fernando Urbina para confeccionar este libro? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo se sintió la gente por la presencia de ellos en Palenque? Bueno, primero que todo, Nina de Friedman, ella tuvo conexión con Aquiles Calante, que fue la primera persona que escribió sobre las costumbres y tradiciones de Palenque en 1954. Cuenta la historia que era muy buena amiga de Aquiles y ella quiso hacer un trabajo de antropología y lingüística y se trasladó a Palenque. Al llegar a Palenque, en la plaza, ella se encontró con varias personas y empezó a preguntar que si dónde se podía alojar. Y vino con una recomendación de Aquiles de la señora Florentina Cáceres y el señor Fermín Herrera. Al llegar, pues la recibieron, porque los palenqueros son una persona muy amable, y ella se instaló en esa casa. Allí, pues Nina empezó a hacer preguntas al señor Fermín Herrera, cómo ella podía acercarse a los palenqueros y palenqueras para saber un poco sobre sus costumbres y tradiciones, específicamente sobre su lingüística. Y es de esta forma como ellos fueron presentando a Nina a los vecinos que tenían a su alrededor, y luego ella le comentó su objetivo, qué podían ser, pero para eso ella tuvo que sentarse pues en plano palenquero a vivir allí para convivir parte de esa experiencia de la cual ella quería saber. Bueno, ¿qué tanto se conservan las tradiciones o costumbres ancestrales palenqueras frente a eventos de la sociedad global como la movilidad social, la gente que se va para un lado, la presencia abrumadora de los nuevos medios de comunicación? ¿Qué queda aún auténtico o transformado de las tradiciones fundamentales, como por ejemplo el cuadro o los cuadros? En un inicio es cuando los palenqueros comenzaron a emigrar ya para establecerse en las ciudades, se trataba de salir para mejorar en todo, tanto en la parte económica, en la parte social y sobre todo, tenemos que decirlo, para cambiar la tonalidad. Por esa razón, porque los palenqueros en las ciudades que emigraron estuvieron bastante resistencia a lo que nosotros llamamos la discriminación por nuestra lengua, que como no la entendían, decían que era un castellano mal hablado. Pero también era producto de la ignorancia por parte de los mayores, que pensaban que al llegar a la ciudad había que cambiar la forma de hablar, había que hablar el castellano que hablaba el cartagenero, que hablaba el barranquillero, que hablaba el caraqueño, y ese era el que estaba avanzando. Entonces, y sobre todo aquellos que venían con el objeto de estudio. Entonces, si regresaba al pueblo, regresaba hablando el cantado, regresaba hablando la lengua palenquera, le decían que no había avanzado absolutamente nada, porque regresó hablando, no sabiendo ellos que salía de un palenque y entraba a otro palenque. Por ejemplo, los que venían de Palenque en los años 50 venían y se concentraban era en Chambacú. ¿Chambacú qué era? Un palenque. Los que miraban a Barranquilla se iban al barrio abajo. ¿Y el barrio abajo qué era? Un palenque.
Y los que iban a Caracas iban por el barrio del Fondo, Granoven, y los que existían allá eran también otro palenque. Entonces se pensaba que no había avanzado y por eso se trató de transformar, de cambiar, de mirarlo como una lengua no reconocida, pero que hoy, gracias a los estudios, ¿sí?, que no nos hemos quedado quietos, lo que le ha gustado esto en el caso de la compañera Solmer y muchos compañeros y compañeras, la inquietud y Aquiles que puso esa primera huella, y después ese trabajo de Nina de Friedman que llegó a Palenque y despertó la importancia que tenía el palenquero, ¿sí? Entonces a partir de allí nosotros mismos tomándonos el querer de nuestras creencias, de nuestro conocimiento, y que no éramos unos allegados, no éramos unos cualquiera, sino que teníamos su propia, como todos en el mundo, como los indígenas, cuando nos dimos cuenta de por qué le respetaban las lenguas a los indígenas y por qué no podían respetarnos, y con la Constitución del 91, ¿sí?, que 105 años para reconocer a los pueblos étnicos en Colombia, sobre todo a los negros. Entonces de ahí se despertó y hoy hemos superado eso, podemos decir, en un 85%. Bueno, en esencia, ¿qué es el cuadro? Su origen, desarrollo, actualidad y futuro. Bien, el cuadro es una agrupación de jóvenes que desde muy niños se empieza a gestar en las calles o en los sectores donde hay una concentración de jóvenes. El cuadro pues tiene un gran desarrollo porque a medida que van creciendo los jóvenes se van colocándole nombre a su cuadro, se identifican con un emblema y se constituye en la primera forma de organización social de la comunidad palenquera. Él se va desarrollando también a medida en que los jóvenes van armando los diferentes grupos y se establecen los diferentes cuadros, el cuadro del barrio de arriba y del cuadro del barrio de abajo. Allí se va dando un proceso de formación en el sentido en que se convierte en un proceso de hermandad y se revive las tradiciones, como por ejemplo los bailes con música de tambores, la pelea a puño limpio, o sea, era como algo deportivo, por decirlo así, que tomaban los muchachos y muchachas en ese entonces, demostrando la habilidad, quién tenía más destreza que otro en los puños, pero que al final eso quedaba en amistad, como no había pasado absolutamente nada. Bueno, con la conformación de colectivos palenqueros en otros lugares, como lo acaba de decir el profesor Salinas, ¿ha continuado por fuera de Palenque la tradición de los cuadros? Sí, señor. Los cuadros nacen en Palenque y luego se replican en cada una de las colonias palenqueras, tanto desde a nivel internacional como a nivel local. Los palenqueros han emigrado más hacia Cartagena, hacia Barranquilla y hacia Caracas, Venezuela. Y esos mismos cuadros se continuaron en Caracas, continuaron en Cartagena, continuaron en Barranquilla y en Palenque. Es decir, no se ha perdido, por eso el palenquero es palenquero donde vaya. Si usted llega ahora a Barranquilla, va a encontrar los Nailanga de Barranquilla, los que hacen parte de los Nailanga, que es un cuadro netamente fundado en Cartagena, pero que tiene personajes en Barranquilla, en Palenque y en Caracas. Y así sucesivamente todos los cuadros, como el Vendaval, la Flor del Campo, todos los cuadros donde se encuentra una colonia, ahí existe un cuadro, no se pierde la esencia de los cuadros. Sí, en las reuniones, donde estén y se conservan los cuadros, no se pierden por el hecho de salir de Palenque. Los cuadros nacen tanto en Cartagena, nacen en Caracas, nacen en Barranquilla y nacen totalmente en Palenque. No se pierde por el hecho de trasladarse de un lugar a otro. Bueno, si se puede decir que la génesis de los palenques fue una respuesta violenta de libertad a la violencia de la esclavitud,
¿De qué manera se ha visto afectada a través del tiempo como víctima o actora de esas violencias posteriores y continuas de Colombia la sociedad palenquera, especialmente de las violencias de los últimos tiempos? Sí, se sabe que el periodo de la esclavitud se inicia desde el siglo XV hasta mediados del siglo XIX, cuando fueron trasladados una cantidad de grupos étnicos a los diferentes territorios del continente americano. Y el proceso de la esclavitud fue un proceso muy violento, pero que hoy todavía se refleja en lo que es esa situación de la discriminación, ¿ya? En el proceso de la discriminación nosotros podemos observar que muchas veces, hablando en tema específico en la forma de la lingüística, en la lingüística palenquera, que cuando uno estaba en la escuela, los jovencitos cuando empezábamos a hablar le hacían una burla, mira cómo está hablando ese palenquerito, pero resulta que nosotros tenemos su propia forma de expresar, de decir las cosas, y eso conllevaba también a situaciones agresivas, porque también nos discriminaban por nuestra textura del cabello, por nuestros peinados. Mira cómo se peina, vienen las María Moñitas, vienen las palenqueritas. Entonces todos esos estereotipos generaban problemas y todavía están generando problemas a nivel de nuestra sociedad, porque hay que reconocerlo así. Bueno, ¿qué ha pasado y cómo sobreviven hoy costumbres como el lumbalú, los salimientos, las guerras de las niñas, las peleas de los niños y jóvenes, el tambor y la cacimba? ¿Y podría hacernos una breve descripción de ellas y un análisis somero de su situación actual y su evolución? Bueno, en cuanto a esas costumbres de las casimbas, del lumbalú, sí, eso se ha mantenido, ahí no ha cambiado absolutamente nada y ahora está más fortalecido, por lo que te decía en las otras conversaciones, al crearse la Ley 70, que fortaleció totalmente a estos grupos étnicos afrodescendientes de Colombia y sobre todo los palenqueros, se ha conservado prácticamente esas tradiciones. Ahora a través de la escuela, que no se daba en la escuela que nosotros vivimos, no se hablaba inclusive que en las escuelas no se daba el mapa de África, no se llegaba a dar, se daba de Europa nada más. Hoy no, hoy se inicia por lo autóctono, se está dando. Hoy una niña, ya un niño de 11, de 7, 5 años, ya conoces las tradiciones, ya la está aplicando en la escuela, ¿sí? Porque ya está bailando el mapalé. Allá el mapalé era ya cuando nosotros estábamos en las escuelas aquí, en la ciudad de Cartagena, que se formaba algún grupo folclórico por iniciativa de algunos compañeros que tenían grupo acá, pero en el mismo Palenque, en la escuela de Palenque, no se hablaba absolutamente nada de lo que sucedió en África, ni cuáles eran los pueblos africanos, ni de dónde veníamos. Se despertó desde el momento de la llegada de la antropóloga, ¿sí? Nina de Friedenbach, que despertó todo eso, y ahí fue que nosotros comenzamos a analizar todo el estudio y la importancia que teníamos, y con el libro de Escalante, que es una motivación. Pero hoy podemos decirte que todos esos eventos, todas esas cosas que pensamos que hoy podían estar en el olvido, a través de la Ley 70, a través de la Constitución Política del 91, su artículo 55, que transformó esto, podemos decir que está viva la costumbre y tradiciones de Palenque, siguen fortalecidas. Bueno, los intentos de aniquilamiento de algunas facetas de la cultura palenquera fueron una constante en tiempos pasados a través de acciones como por ejemplo las multas que se ponían por el toque de tambor, las peleas de mujeres y el lumbalú, entre otras. ¿Qué puede contarnos de estas situaciones y cuáles son las manifestaciones actuales de esas tradiciones? Me dice que se conservan iguales. Sí, sí se conservan porque realmente son costumbres ancestrales que están sembradas aún en la comunidad palenquera. En el proceso del toque del tambor, en un tiempo, pues, hay que decirlo así, precisamente San Pedro Claver,
cuando estaba Chambacú, en su proceso donde estaban los negros ubicados allí, el toque del tambor eran manifestaciones de que el negro no estaba contento con ese estado en que él vivía de esclavización, era motivo de rebeldía y también él expresaba sus sentimientos, lo que él sentía. Él prohibió también el toque del tambor en los velorios que yo hacía, porque esas eran costumbres que traían. Mas, sin embargo, esos toques de tambor tenían otro significado a nivel de los diferentes cabildos que existieron en Cartagena, que era muestra de que llegó otro grupo étnico esclavizado, o cómo podían hacer para reunirse, para poderse escapar y salir del yugo de la esclavitud. Bueno, el mangombe, se pronuncia así, ¿cierto? Mangombe, sí. Gombe o ganado ha sido por antonomasia una de las ocupaciones tradicionales del Palenque de San Basilio, incluso con conocimiento de eso desde el propio África. Sí. ¿Cómo se conserva hoy día y qué tanto persiste el pequeño hato en la comunidad de palenquera? Bueno, en Palenque el ganado es parte de la familia palenquera. El ganado en Palenque, hablando de las familias palenqueras, llegó a Palenque en medio de la familia Vélez, de don Dionisio Vélez. Era el que más que se tomó lo que es, llamamos hoy, después de lo que se llama en Incora, lo que es la época del Batey, ¿sí? Que tomó toda esa zona. Y hablando ya de autónomamente de Palenque, ganado de los propios palenqueros, la primera familia que tuvo el ganado vacuno, o sea, el ganado vacuno donde se diferenciaba la hembra del macho, fueron Antonino Salinas. Antonino Salinas fue el primer en Palenque que tuvo, mi abuelo, mi bisabuelo, que tuvo el ganado en Palenque. El ganado, luego, cuando llegaron en los años 50, que se posesionaron ahí don Dionisio Vélez, el ganado de Dionisio Vélez era un ganado prácticamente que estaba silvestre, era un ganado que no se ordeñaba, lo tenían, y en cualquier momento en la plaza de Palenque aparecía el ganado de don Dionisio Vélez, en la plaza que ustedes ven hoy. Si usted llega a Palenque, esa plaza tenía grama y ese ganado amanecía allí. Entonces los palenqueros, nuestros ancestros decían, cogían a un muchachito, cualquiera que estaba por ahí, y le ensillaban un caballo y le decían, vaya a llevarle a don Dionisio su ganado. Y salía el muchacho, o lo que podían hacer los palenqueros únicamente era ordeñarla. Si necesitaban leche, ordeñaban una o dos vacas, la amarraban, pero y le llevaban a don Dionisio su ganado ahí en lo que llamaban el Bajo Grande, lo que es lo que se conoce hoy como Incora, la Cruz del Viso, por esa zona, porque su ganado era un ganado prácticamente silvestre. Entonces, en los años 50, en Palenque, por cada 100 familias, habían 40 que tenían ganado, ¿sí? El ganado se encerraba en cada patio de la casa. La leche era para el servicio doméstico, para el que tenía, la familia que tenía, y aquella que no tenía se la regalaban. Usted podía llegar, decirle a fulano que me mande ahí el pote de leche. Luego se comenzó a comercializar vendiéndose directamente en Palenque para el servicio de los palenqueros. Con el tiempo, ya en los años 60, comenzó a entrar lo que nosotros conocemos ya la leche comercial, o sea, la lesa, le llamamos nosotros, que cuando ya abrieron el camino, ¿sí? Real, le llamamos el camino real, lo que era carretera hoy, comenzaron a penetrar ya los carros de la lesa, o sea, lo que es Codegán hoy. Entonces nosotros llamamos la lesa. A partir de allí, por eso el palenquero, y como si tú te vas a alguna zona de África, ya sabían el manejo del ganado, o sea que no tenía que hacer mucha destreza para manejar el ganado porque ya tenían conocimiento de qué significaba el ganado. El ganado hacía parte de la familia y sigue siendo parte de la familia. Un palenquero, si no tiene ganado, se siente incómodo. El que no tiene una res, un mangombe, no se siente con poder en Palenque.
Bueno, uno de los fenómenos globales de la sociedad universal es la conformación de bandas o pandillas, especialmente juveniles. ¿Qué tanta presencia de este flagelo social en fase deformativa del cuadro se ha presentado en el Palenque de San Basilio? Bueno, hay una prácticamente yo lo llamo, o esa pregunta, la respuesta siguiente es una confusión. En Palenque no podemos hablar de pandilla. En Palenque lo que hay es algo que nosotros llamamos popularmente la copia de lo malo. Sí, porque Palenque lo que se ha constituido siempre han sido los cuadros, como se dijo en las preguntas anteriores, los cuadros, ¿sí? Para enfrentarse de manera a los puños abiertos. Pero en las fiestas, ¿sí? Algunos ya en alta altura, que están criados en las ciudades, que tienen su riña en las ciudades, es cuando, entonces, como Palenque es el centro, cuando se encuentran allá en Palenque, entonces que van a hacer la reclamación de que se van a enfrentar y queda en la retina de los foráneos de que cuando se dan los bailes, de que en Palenque hay pandilla. No, en Palenque no hay pandilla. En Palenque, entonces, eso es alguien que, algunos muchachos desadaptados, que no resuelven su problema, sea en Barranquilla, sea en Cartagena o sea en Caracas, sino que lo van a resolver en Palenque. Entonces se confunde y creen que en Palenque hay pandilla, pero en Palenque nunca ha existido la pandilla. En Palenque lo que ha existido siempre han sido los cuadros, como lo explicó en la pregunta sobre el cuadro la compañera. Bueno, hablemos aunque sea someramente de Domingo Obenco Biojó, su historia real y la mitificación de su figura, que será a partir de la historia novelada El Rey del Arcabuco, del historiador y médico cartagenero Camilo S. Delgado, más conocido como el Doctor Arcos, en su obra Historias, Leyendas de Cartagena. Sí, Benco Biojó se cuenta la historia que fue un exmonarca o un rey en Guinea-Bissau, donde fue oriundo, y que fue secuestrado y traído, desgraciadamente, hay que decirlo así, a estas tierras con otros grupos étnicos que fueron sometidos al proceso de la esclavitud. Pero Benco, con su proceso de formación adquirido en su lugar de origen y los demás grupos étnicos que le acompañaban, decidieron fugarse porque no podían aceptar la forma como lo trataban, de que eran sometidos a la esclavitud. Él no podía aceptar esa humillación, esas discriminaciones, porque todos se lo prohibían y eran tratados como objetos, no tenían derecho absolutamente a nada, ni podían reclamar. En ese proceso de esclavización no se tenía en cuenta el estatus social de las personas traídas, si era rey, reina, príncipe, princesa o es monarca, en este caso Benco Biojó. Él decide fugarse con un grupo y se asientan precisamente en los Montes de María y allí fundan el famoso Palenque de San Basilio. Desde allí se organizan hombres y mujeres con el objetivo de darle la libertad a los demás grupos étnicos que estaban, por decir algo, prisioneros y sometidos al calvario de la esclavitud. Benco se convierte en una leyenda, en un mito, en el sentido en que él se trasladaba de un lugar a otro, liberando a sus hermanos de raza, porque el objetivo era que todos quedaran libres como eran libres allá en su lugar de origen. Benco, también tenemos que decir que allí, como en todas las cosas, siempre hay el que mucho abarca, poco aprieta. Ahí se devuelven la mano a los ingleses y sobre todo a los españoles, que era lo que trasladaban hacia acá, a los esclavos traídos de África hacia las Américas. Porque lo que no sabían era que Benco era un líder en Guinea-Bissau, ya era un líder, era un rey allá en Guinea-Bissau. Entonces, cuando Benco llegó a Cartagena,
que lo sacaron a la plaza ya para la subasta, y se vio de que los otros, que ya los que estaban aquí, se dieron cuenta que se trataba, lo que no sabían quién era ese hombre, eran los españoles. Pero los negros sí ya sabían. Inmediatamente dijeron, aquí está Benco. Y se llenaron de esperanza. Y se quedaron calladitos. Yo tenemos aquí a Benco. Porque ya Benco era un guerrero de los guerreros en el continente africano. Era un guerrero. Entonces lo trajeron como un negro normal o un negro más. Pero no sabía, pero los negros que ya estaban aquí, que vinieron de esa región, se llenaron de esperanza de que ahí estaba ya el quien lo podía sacar de ese sacrificio en el que lo tenían a ellos sometidos aquí, sobre todo aquí en la ciudad, en Cartagena. Entonces, por eso se prepararon y creyeron en él cuando dijo, nos vamos. Comenzó a organizar silenciosamente, y cuando dijo, nos vamos, los 37 negros salieron con Benco. Inmediatamente no se pusieron pesados ni a dudar, tanto hombres como mujeres, y por eso le siguieron, porque sabían que estaban frente a un líder. Bueno, ¿qué vigencia y aprecio tiene entre los palenqueros la gesta fundacional y de permanencia en el tiempo del Palenque de San Basilio, y muy especialmente sobre el hecho conocido como la entente cordial que se dio con España por la intervención en 1713 del obispo de Cartagena, Fray Antonio María Cassiani, y de la presencia repetitiva de ese apellido entre los habitantes de la comunidad palenquera? A raíz de ese proceso de la gesta de libertad, esa semilla de libertad se fue sembrando en todas las Américas, convirtiéndose Palenque en el primer pueblo libre de América a raíz de esa lucha heroica que sostuvo en contra de la milicia española y todos aquellos grupos europeos que lo querían tener subyugado. El apellido Cassiani es producto por... la iglesia empezó a ser intermediario entre bencos, el grupo de Benco y los españoles, a raíz de la forma como lo atacaban, que ellos sentían el peso, decían, estos negros se están multiplicando, se fueron creando Palenque en los diferentes lugares y lo atacaban constantemente. La corona se vio obligada a pactar con ellos una serie de, digámoslo así, de pactos, que fue, por ejemplo, la extensión de su territorio, donde ellos tenían el dominio y podían allí ejercer todas sus costumbres y tradiciones. En vista de que no eran vencidos, la iglesia empieza como que a tocar, a buscando un proceso de paz entre ellos y Benco, un proceso de paz falso, y es cuando ingresa el señor o Monseñor Antonio María Cassiani, y dice que como a manera de conciliación, él decide regalar su apellido a un grupo de niños y él lo bautiza con el apellido Cassiani. Por eso ese apellido se fue proliferando. Pero los verdaderos apellidos que hoy debieran de predominar en Palenque son apellidos africanos, así como está en la costa pacífica, como es el caso de los Balantas, los Minas y otros, ¿ya? Pero esa conservación del apellido Cassiani se generaliza por ese proceso. ¿Podría mencionar algunos nombres de los apellidos esos tradicionales africanos? Carabalí, sí. Balanta. En Palenque. Bueno, le comento, en Palenque desafortunadamente no hay apellidos africanos. ¿Por qué no hay apellidos africanos? Porque nuestros apellidos, nuestros nombres, al igual que muchas de nuestras costumbres, fueron fusilados. Dice que porque era muy difícil de pronunciar, que porque no se entendían. Entonces, el señor X, que tenía un grupo de personas, le daba su apellido. Eran llamados con nombre en castellano, más no en africano, igual eran sus apellidos. Por eso es que hoy en Palenque no hay un solo apellido africano. Esos apellidos se perdieron por esa
ese fusilamiento que hicieron con nosotros, porque fue un proceso de degradación, acabando con las costumbres y tradiciones, mientras que en la costa pacífica sí se conservaron esos apellidos y se conservan, porque se escucha constantemente, específicamente en los futbolistas que hoy están de moda, Jerry Mina y otros. Sí, los apellidos, Cassiani y muchos apellidos, nosotros sabemos que son de origen prácticamente los apellidos español, origen italiano, en el caso del Cassiani, porque lo que se trató fue, como los negros eran rebeldes para ellos, no lo entendían, sino que decían que era la hechicería era que tenían por dentro. Entonces había que buscar que, como cada quien aquí predominaba era la iglesia católica, entonces sometían a esos hombres. Entonces los frailes, en ese caso como el Cassiani, le daba su apellido, ¿sí?, a los negros que tenían algunos amos y los que estaban con él, ¿sí? Entonces adoptaban los apellidos de sus amos para que no se comunicaran, decían tu nombre es tal, o sea, para que se olvidara el nombre que trajo de África, ¿sí? Entonces por eso es cuando dicen Cassiani, yo le digo, es que no es Cassiani, es Cassiani porque es de origen italiano. Entonces porque como la mayor concentración del látigo, de la esclavitud o en Cartagena, más que en la zona del Pacífico, porque aquí podemos, ya lo que allí donde estaba la mayor concentración, en castigo fue más, y entonces que cambiaran todo, o sea, que se olvidaran de África, ¿sí? Entonces los sometían que tenían que ir a la iglesia, porque todo el que se rebelizaba, ellos no decían que se rebelizaba porque se sentía mal, porque era libre en África y hoy está encerrado en un cuarto, en un socavón, en un calabozo. Ellos no le entendían el español en su edad para tenerlo, no le entendían, sino que era hechicería. Entonces, por lo tanto, había que llevarlo a ¿dónde? Había que someterlo a la iglesia católica, que era el demonio, lo miraban, era con que lo que tenía era el demonio. No se estaba rebeldizando por el sometimiento, sino era porque era un demonio que tenía ese esclavo. Entonces, por eso lo llevaron a la iglesia, para que no tuvieran tiempo de reunirse ni hacer su magia, su dios propio que traían de África. Entonces empezaron pues quitándole los nombres, no le preguntaban a ningún esclavo, le preguntaban ¿cómo te llamas tú? Si tú puedes ver la película que tú quieras, pero no le van a... Y cuando lo llaman, y si decía su nombre, decían tu nombre no es tal, tu nombre es tal, el que le ponían. Entonces, por esa razón, los apellidos en Palenque, no hay un solo apellido de nuestros ancestrales de la tercera generación que tenga prácticamente un apellido africano. Bien, precisamente en este lugar donde estamos nosotros, Palacio de la Inquisición. El Palacio de la Inquisición fue uno de los tantos lugares donde San Pedro Claver y su cúpula, porque hay que decirlo así, reunían un grupo XY y le decían, bueno, mujeres, ustedes se llaman María, este grupo se llama Pedro, todos eran María, eran Pedro, eran Juan, le colocaban los nombres de los santos católicos, porque ellos, los nombres que tenían, no lo podían, es pura estrategia, ¿no? No podían pronunciarlos según los españoles. Entonces, a raíz de eso, se cambian los nombres, se cambian los apellidos y aquellos que se reverdizaban eran fuertemente castigados. Es más, ¿por qué en la lengua palenquera predomina el castellano? Por esa imposición que tuvieron en la parte lingüística. La base léxica de la lengua palenquera hoy es el castellano, porque fue algo impuesto a la fuerza, mas sin embargo esa lengua no murió, porque ellos siempre la hablaban y se fue conservando, más cuando se estabilizan en los Montes de María, que se cree Palenque cerrado, allí se expresan todas esas costumbres y tradiciones y nuevamente tuvo fuerza la lengua palenquera, tuvo fuerza sus costumbres, y de allí que dijeron, bueno, nosotros vamos a quitarnos esos nombres, vamos a adoptar sus nombres,
porque ellos sí sabían cómo se llamaban, cuáles eran sus apellidos. Pero más sin embargo, les repito, con el impacto también de la civilización y esa discriminación, no tuvo más, aunque para vivir en paz fue adoptándose ese proceso. ¿Ya? Esos fueron los impactos que dejó la etapa de la esclavitud, se puede decir que en este nuevo siglo. Bueno, siguiendo con el tema de la religión, la católica especialmente, ¿qué podemos decir de los devocionales como San Basilio, patrón del pueblo, y por qué Santa Catalina, San Agustín y la Virgen del Carmen, de las relaciones humanizadas entre estos santos que uno encuentra en Palenque, su devoción primera, la posterior, la actual, y cuál cree usted va a ser el futuro de este tema? Bien, si miramos época atrás, el negro cuando vino a este nuevo mundo, vino con su propia religión, sus orichas a los cuales ellos adoraban y seguían adorando en medio de toda la adversidad. Al llegar a estos nuevos territorios se le imponen los santos católicos, porque también sus orichas no eran importantes para la religión católica. Y es cuando empiezan a imponer esas figuras de santos con nombres católicos, el caso de San Agustín, el caso de la Virgen del Carmen, otros y otros. Pero el negro utiliza otro emblema, es el sincretismo religioso, porque él sabía que si él no adoraba el santo que se le estaba imponiendo, lo golpeaban, lo castigaban. Entonces él asimilaba a ese santo con oricha. Es el caso de San Basilio. San Basilio fue un santo que fue llevado a la comunidad, ¿ya? Pero ellos, como no tenían sus orichas, en el momento de San Basilio lo relacionaron con en el caso de Huatalá, que era un santo milagroso, un oricha milagroso en el cual ellos confiaban y podían hacer todo ese proceso de su religiosidad, ¿ya? Amparado en el sincretismo religioso. Bueno, ¿cómo eran y siguen siendo los... Sí, iba a decir algo, sí, profesor. Sí, la iglesia de San Basilio de Palenque era una iglesia hecha de barec, ¿sí? Luego, el señor Dionisio Vélez, cuando se posesionó en todas esas tierras allí, lo que llamaban el Bajo Grande, ¿sí? El Bajo Grande, le donó la iglesia a Palenque de San Basilio. Así que esa iglesia católica no es iniciativa del propio hombre palenquero, porque ellos querían continuar con sus orichas, con la compañera. Ellos querían era continuar con sus orichas. Pero como era el poderoso, ¿sí?, de la zona, tenía poder, y los palenqueros, algunos ya identificados con la religión católica, aceptaron la construcción de la iglesia que se encuentra en San Basilio de Palenque, lo que llamamos ya una iglesia, como le dicen ellos mismos, una iglesia de material, porque así es que le llamamos cuando se hace con eso. Entonces una iglesia, y comienzan entonces a llegar ya los obispos, las visitas de los frailes de España, a visitar al pueblo, porque, como te decía, ellos pensaban que los palenqueros, la rebeldía no era por el maltrato, por la persecución, sino porque eran los demonios que tenían encima, que era lo que lo hacían actuar de esa manera. Hacía que había que inculcarle el cristianismo. Bueno, ¿cómo eran los matrimonios, los bautismos y las confirmaciones de antaño? ¿Y cómo es la relación con las nuevas confesiones, especialmente las evangélicas, en este momento? Bueno, el matrimonio en la comunidad palenquera es un matrimonio normal como se realiza en todo, con invitados, se realiza en la iglesia católica, porque hay que decirlo así, en la iglesia católica se festeja, también se hacen brindis, normal. Allí también se realizan los bautizos, las primeras comuniones, en una forma sencilla.
El matrimonio se convierte en un pacto entre el hombre y la mujer, pero para que tenga como que esa resistencia, había que llevarlo precisamente a la Iglesia Católica, o hay que llevarlo a la Iglesia Católica. El matrimonio en Palenque hoy, podemos decir ya hoy, incluso, se aceptan también los matrimonios de los otros templos religiosos, el evangélico, ya hay muchos templos y es aceptado, ya es la libre decisión. Anteriormente no, anteriormente los papás eran los que decían dónde se casaba su hija o su hijo, ¿sí? Entonces tenía que ser por la Iglesia Católica. Hoy los jóvenes, ellos mismos toman su decisión, si son evangélicos se casan, ya hay muchos matrimonios que se han hecho allá mismo en el pueblo, en la población, por la Iglesia, el Evangelio, por la Iglesia evangélica. Entonces ya no hay la libertad de culto internamente en el pueblo, no únicamente la católica, no en posición, cada quien toma su decisión, se casa por lo civil, se casa por los católicos, se casa a conciencia, sin sometimiento del superior. Bueno, ya hemos hablado de la importancia del ganado del ñangombe en Palenque. ¿Qué nos pueden decir de la historia de las corralejas, su inicio, su tradición y la actualidad de esa fiesta popular? En Palenque las corralejas se iniciaron de los años 60. Palenque tuvo corralejas por lo que decía que el ganado, el inicio lo daba el señor Dionisio Vélez. Los palenqueros lo que hacían era construir única y exclusivamente la corraleja, que se hacía de madera cortada por ellos mismos, lo que es la vara santa, y era la misma comunidad la que hacía su corraleja con bejuco, había que amarrarla con bejuco, pero esa corraleja, cuando yo recuerdo como ya joven que tenía conciencia, dejaron de hacer la corraleja en los años 60, se perdió. En los años 50 había corraleja, pero ya en los años 60 se perdió la corraleja. Nosotros cuando ya crecimos, ¿sí? En la época de la adolescencia, yo recuerdo que nosotros veníamos a ver los toros, era en Malagana, en diciembre, desde el 24 de diciembre había toros en Malagana, en Palenque, paralizaron por cuestión de seguridad, que los toros eran muy violentos y a veces salían y era un peligro de la corraleja, y mataban hasta personas que estaban en su puerta sentados, cogieron miedo. Luego se retomó otra vez en los años 70, se inició nuevamente a hacer toro en San Basilio de Palenque. Ya hoy no en la plaza como tal, sino en campos más alejados de la población, ahí mismo, pero en la orilla, como lo están haciendo en otros pueblos. Pero sí, la corraleja, las fiestas patronales son de muy buen gusto en la vida de los palenqueros. En los años 50 habían manteadores de toros, voladores de toros, garrecheros del mismo Palenque. Y hoy además tenemos como autóctonos de Palenque como dos garrocheros. Pero antes habían manteros que eran de esa época. En los años 50 habían palenqueros que salían a mantear hasta fuera de Palenque. Hoy no, porque eso tuvo una parálisis total hasta retomarlo nuevamente. Y es que los toros hoy no tienen la connotación que se tenía en esa época, porque los toros los daban los grandes ganaderos de la zona, ¿sí? Lo daban los Vélez, lo daban los Segreras, lo daban en todas esas zonas. Únicamente los organizadores de la fiesta lo que tenían era que ir a buscar los toros, o sea, buscar la plata, el carro, embarcarlo, y luego que terminaban de la corrida, llevárselo a los ganaderos a su puesto nuevamente. Y entonces, cuando ya eso se puso costoso, como usted lo ve hoy, ya los señores organizadores de la fiesta no tenían cómo responder a alquilar toros, que es lo que se hace hoy, y por eso se aplacó un poco. Bueno, la poligamia y su vigencia, muy tradicional, no en Palenque, en toda la costa. Bueno, sí, la poligamia
La familia palenquera se puede decir que es de origen poligámico, porque el hombre siempre ha tenido varias mujeres y con la cual ha sostenido su familia en el proceso de relación, y que en la actualidad se puede observar todavía cómo predomina la poligamia. Sí. Bueno, recuerdo de algunos párrocos de Mates su relación con los palenqueros. Sí, no únicamente de Mates. En Palenque, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi primaria, venían muchos frailes, muchos padres venían delegaciones desde España y se concentraban en la casa cural de Palenque y andaban con nosotros explicándonos, enseñándonos el catecismo y todo eso, esas cosas de la humanidad, ¿sí? Luego, como tal, como era un corregimiento, una vereda, el padre jamás vivió en Palenque, se concentraba en la cabecera municipal que es Mahates. Entonces venía única y exclusivamente a Palenque cuando se iba a hacer una misa muy connotada o los matrimonios. Los matrimonios se hacían era de diciembre a diciembre, de Semana Santa a Semana Santa, porque era un grupo. Podían haber en Semana Santa hasta 5 o 6 matrimonios. En diciembre podían haber hasta 10 matrimonios. Y lo hacían el mismo día, en las horas de la mañana, tempranito, cuando eran las 6 ya el padre estaba trasladado a caballo de Mahate a Palenque. Entonces convivía, visitaba algunas amistades que tenía y también en la época de la Semana Santa que venían a hacer el Domingo Ramos, llegaba también, era cuando llegaba el obispo. Llegaba una vez, llegó el obispo, llegó a Palenque, llegaba el obispo. Y el pueblo, eso era una alegría, una pompa que se hacía en el Palenque, se pintaban las casas todas de blanco para recibir al señor obispo. Y es decir, no era llegar y casar y irse, sino convivía el padre con los palenqueros en los momentos en que llegaba allá. Entonces siempre tuvo la convivencia con la familia palenquera, a pesar de que nunca vivió en Palenque, pero sí había monjas, sí se quedaban algunas allí en la casa cural y duraban tiempo haciendo su trabajo, evangelizando, enseñando a los niños a leer y a escribir y haciendo muchas cosas buenas. Bueno, de la relación de los palenqueros con los ganaderos denominados blancos, y especialmente, bueno, ustedes han mencionado a los Vélez de los ingenios, los Segreras, también los propietarios de Todo Hermoso y otros más de la zona. ¿Cómo era la relación esa del pueblo con ellos? La relación con ellos era una relación de hermandad, de aprecio, y también se puede decir que era una relación había mucho respeto. Por ejemplo, hablar de Dionisio Vélez en Palenque era hablar era hablar del presidente de la República que estaba allí. Era el hombre que podían conseguir todo lo que necesitaban. En el momento en que lo ocupaban, enviaban a 2 muchachos, decían, necesitamos esto. Si no podían ir los señores mayores, los representantes del pueblo enviaban 2 muchachos, vayan de Dionisio Vélez que estamos aquí sin esto, y necesitamos esto, y le respondía. Los palenqueros tenían la libertad de entrar en todos los territorios de ellos a cortar hierba para los animales, soltar sus animales en época de sequía si no tenían pasto, y no pasaba absolutamente nada. El ganado de Dionisio Vélez, y en lo que había fiesta con los palenqueros, el ganado de Dionisio Vélez aparecía en la plaza de Palenque en la mañana. Cuando se levantaban los palenqueros veían esa plaza negada de ganado. Y los palenqueros, ¿qué hacían? Mientras las otras zonas podían tratar de ocultar las novillas, los novillos que llegaban, para ocultarlo,
En Palenque no se permitía eso cuando se daban cuenta que ese ganado y el ganado de quien sea era de Dionisio Vélez. Decían cojan estos caballos a unos muchachos jóvenes y vayan y llévenle a don Dionisio su ganado allá a su potrero, al principal. Bueno, recuerdo de la Semana Santa de antaño, especialmente el Viernes Santo, que creo tenía mucha significación para la comunidad palenquera, y también de la Navidad, especialmente el 25 de diciembre. Bueno, la Semana Santa en Palenque era y sigue siendo importante, porque primero se reúne la familia y se genera la tradición de los dulces, de las comidas. Los dulces se convertían en algo esencial para la Semana Santa, porque en todas las casas donde uno llegaba, era una costumbre de algo que decíamos el Santo Entierro, llegaban y te proporcionaban una cantidad de dulce, o se hacía igual con las comidas, que un vecino le daba al otro vecino y así sucesivamente. Pero Jueves y Viernes Santo era tan importante en la comunidad que no se podía cocinar después de las 12 del día. Las comidas y los dulces habían que hacerlo antes, mucho menos bajar el arroyo a echar agua o a bañarse. Eso estaba acompañado con una serie de mitos y leyendas que el palenquero sentía temor de desobedecer esas órdenes. El Jueves Santo también había algo que impactaba en la comunidad, jueves y viernes. Era que las mujeres y los hombres se vestían con ropa seria, no ropa de color, lo que llamamos allá ropa negrita, porque estaban de luto del Señor, porque fue crucificado por nosotros, o sea, por los seres humanos, ¿no? Entonces todo eso se fue extendiendo en los diferentes lugares donde aún persisten en los asentamientos o colonias palenqueras. El sábado Gloria, como mencionaba acá el compañero Manuel, se realizaban los matrimonios y los bautizos, y era cuando se escuchaba música, porque ni jueves ni viernes no se escuchaba la música. Bueno, sí. Hay también un punto importantísimo de la Semana Santa, como lo decía la compañera, es que a las 12 del día, si usted llegaba a un árbol, comenzaba a sacar lo que llamamos la higa. O sea, cuando salíamos a sacar la higa, unas pelotitas que estaban en los árboles a esa hora. Después de 12, desaparecían. O sea, tenían que aprovechar a las 12 y comenzaba uno y los árboles a sacar esas pelotitas que se le presentaban en la parte de la concha al árbol, cualquiera, en la orilla de las casas, inmediatamente higa, y salíamos, y entonces algunas personas desadaptadas que no querían, si prendían ese fogón, como decía la compañera, a las 12 del día pagaban una multa y se era de ponerlo preso a la familia, le lo ponían, porque el inspector de su momento llegaba de casa en casa, donde viera un humito, multaba a esa casa inmediatamente. ¿Y el inspector era palenquero? Era Sí. palenquero, sí. Entre ellos te puedo destacar que fue el que más era enfático en eso, vertical, Domingo Salgado. Bueno, la figuración de palenqueros, iba a decir algo. Rumaldo Salgado, perdón. Dije Domingo Salgado, es Rumaldo Salgado. Después de La corregir. figuración de palenqueros con notoriedad arranca en la época de Evaristo Márquez, la película Queimada, que empieza a filmarse en Cartagena año 67-68, luego en los 70 la época de Pambelé, la época de los Valdés y los Cardonas. Sobre esos personajes, la percepción que de ellos se tenía en el pueblo, lo que se sigue pensando de lo importante que fueron ellos para la comunidad, ¿qué pueden decirnos? Bueno, yo te puedo decir de Evaristo Márquez, porque conviví, tenía una edad cuando Evaristo, yo estaba entre los 10 a 11 años, con la época de Evaristo Márquez. Era una cosa que todos los días me acuerdo de ella, porque
fue la relación del Palenque con el mundo. El turismo de los años 70, cuando Evaristo inicia, que lo llevan hacia el sector de la Quemada, cuando todo el turismo que llegaba a la ciudad de Cartagena se trasladaba a Palenque. Cuando eso, recuerdo las buceticas, ya que como vamos a conocer las bucetas que estaban cerradas con aire acondicionado, y eran las bucetas esas que están rodando hoy para el público en la ciudad de Cartagena, esa buceta única, precisamente la veíamos allá para el turismo. Llegaba el turismo, nosotros nos acostumbramos, yo mi niñez, nos sentábamos en la iglesia los fines de semana, porque eso era seguro que el sábado y domingo iban a llegar a conocer la casa y la familia de Evaristo Márquez en San Basilio de Palenque. ¿Qué hacían los turistas? Únicamente lo que nos dejaban era esto. Cuando llegaban a la plaza, nosotros estábamos ahí esperando, una cantidad de niños, hombres y mujeres. Se llevaban unos paquetes de pudines, de esos redonditos sabrosos que tienen el papelito, sí. Panes, chocolate, todos panes, todos los dulces que podían, y de por la ventana comenzaban a soltárnoslo a nosotros, a tirando, y nosotros inmediatamente a coger, y plata, también monedas, inmediatamente comenzaban a tomarnos las fotos y pasaban directamente, nosotros que estamos aquí en el barrio abajo en la plaza. Luego la buceta subía allá arriba, en lo que llamamos el barrio arriba, donde estaba la casa y la familia de Evaristo, a conocer allá la casa de Evarista. Pues ellos no decían Evarista. Entonces subía, y nosotros atrás se bajaban, caminaban el pueblo, las calles, tomaban fotos, sí, y hacían todo. Entonces fue Evaristo Márquez el primer actor colombiano que llevó y que sacó a Palenque, que lo conocieran en el mundo. Luego viene en los años 73, 74, lo de Antonio Cervantes, que es Pambelé. Ya Evaristo, un poco ya alejado, ya había dejado su hazaña, y llega Antonio Cervantes, que entonces hace esa hazaña cuando gana el título mundial de boxeo de los Walter Junior, y se expande Palenque, y todavía comienza entonces ese turismo hasta hoy, no ha parado de llegar el turismo en Palenque, y donde se da ya la connotación de el alumbrado público, que ya le abre las puertas a mucha gente para llegar a Palenque, porque ya tienen unas condiciones distintas. Y viene entonces la racha de los hermanos Cardona, que también ganan título mundial, Ricardo y Prudencio, y padre de contar, y una cantidad y comienza ya a sentirse uno con más confianza, a reconocer a Palenque con Antonio Cervantes en las ciudades. Ya cambia, ¿sí? Ya se cambia el concepto de muchas cosas de las que hablamos anteriormente en las ciudades, y ya que Palenque existe, y quién es Palenque, con Pambelé. Entonces, que hasta hoy podemos decir ha sido nuestro espejo en el mundo. Sea lo que quiera, haya hecho lo que haya hecho con su vida, en algunas cosas que no le ha gustado a la comunidad, que tampoco he estado de acuerdo con él en ese sentido, pero ese es su mundo, lo tomó por ahí. Pero de que es el hombre fue el que le dio brillo a Palenque, no podemos jamás negarlo, aunque hagamos lo que queramos hacer de ahora en adelante. Bueno, Pambelé en esa década se convirtió también en un ídolo para los palenqueros. ¿Y para Colombia? Sí, allá voy, para Colombia y el mundo. Sí. Porque Pambelé, cuando llegaba a Palenque, las calles se tejían de personas detrás de él. Y él pues saludaba y llegaban del uno donde el otro. Y se notaba esa diferencia, el trato del foráneo con el palenquero. Porque decían, no, tierra grande, Palenque, la tierra de Pambelé. Pambelé, en ese sentido, dio como que un vuelco social, y también nuestras costumbres y tradiciones empiezan a resurgir
o a elevarse y ser reconocida en muchos lugares. Por ejemplo, ahí en Palenque se realiza lo que hoy es el Festival de Música y Tambores. Precisamente ese festival se hace en homenaje a Pambelé, a ese gran líder que tuvo el pueblo o que tiene el pueblo en el momento, porque está vivo, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hablar que a nivel mundial, Palenque también tuvo otro auge, ¿ya? Digamos así que el segundo, porque el primero fue con Evaristo Márquez y el segundo con Pambelé, donde ya la gente decía, bueno, es un pueblo que tiene toda una estructura en sus tradiciones, en sus costumbres, específicamente en su lingüística, en su música autóctona, que nos dio una connotación a nivel nacional e internacional. Yo le voy a contar una anécdota hablando de la época de Evaristo, ¿sí? Y de Pambelé ahí mismo pegado. Yo recuerdo, ya el hermano mío, el mayor de la casa, estudiaba aquí en Cartagena, ya se lo trajeron los viejos a estudiar aquí, mis padres, desde la primaria. Él vivía aquí en Cartagena, yo sí vivía todavía en el pueblo. Entonces, el hermano mío estudiaba en el Liceo Bolívar. Y el papá de un amigo de él, que estudiaba con él en el Liceo Bolívar, compañero de estudio, era guía de turismo. Y él era el que más llevaba a los turistas allá. Entonces, un domingo fue con el hijo. O sea, llevó al hijo, el del amigo el que estudiaba con el hermano mío. Y cuando me vio, dijo, tú eres hermano de Salinas. Sí, entonces yo, claro. Entonces, entonces me presenté y tal, y me conoció. ¿Qué pasó allí? Que a partir de ahí, cuando él iba, el que él le llevaba a los turistas, ya yo no me metía en el grupo a recoger plata, ni dulce de lo que tiraban los comités, porque él me traía mi porción aparte. Entonces, eso era muy rico. Y entonces, yo recuerdo esa anécdota que nunca se me ha olvidado. Entonces, ya apenas yo miraba quién llegó, ya yo no me metía allá. Entonces, decía, aquí tiene tu paquetico de pudín, tiene tu confite y todo, y para que tenga. Entonces, ya yo no corría a meterme en el pelotón para poder ganarme la monedita ni nada de eso. Algo que comentar. Bueno, licenciados, muchísimas gracias por estas matizaciones, por estas declaraciones que pues, van a brindarle luz sobre lo que es la sociedad palenquera a muchísimas personas. Algo que quieran decir, algo más que quieran decir, algo que yo no les haya preguntado, que quieran expresar. Bueno, yo quiero expresar algo que es sobre la lingüística palenquera. Pero eso es un tema que vamos a tener para otra entrevista. No importa. Pero no, brevemente. Sí, simplemente quiero decir que Palenque de San Basilio tiene su propia lengua. No es como decían que era un dialecto, que parecía que hablaban inglés, que no. Es una lengua africana llamada bantú, que se deriva del Kikongo y el Kibundo, de los remanentes bantúes, que hoy aún predomina en la comunidad palenquera, tanto en el pueblo como en la ciudad. Es una lengua que no ha diferenciado de los demás grupos étnicos o comunidades negras que existen a nivel del Caribe colombiano y de la costa pacífica. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Algo que no se tocó, también que quería destacar, porque parece ser que única y exclusivamente hablamos de la parte económica y de la explotación de los palenqueros únicamente de la ganadería. Sí. Quería destacar que en Palenque es un pueblo de economía mixta. Allá la siembra de ñame, de la yuca, el arroz, de todos los cereales también se realizan en la comunidad palenquera, porque sabes que aquí las generaciones anteriores pensaban de que hay que aclarar eso, que el palenquero era flojo y que trabajaban única y exclusivamente eran las mujeres. Pero lo que no saben no sabían los occidentales de Cartagena, ¿sí? Que era que el hombre palenquero quedó con
la psicosis de la persecución del hombre blanco. Cuando se ubicaron en esas tierras que nosotros conocemos hoy como el Palenque de San Basilio, ¿sí? Ellos cultivaron, iniciaron a cultivar. Cogieron esa zona porque pensaban que iban a llegar a África, porque le iban haciendo siguiendo el recorrido del sol. Cuando llegaron ahí, cultivaron. ¿Qué sucedió cuando el palenquero comienza a tener cosecha? Que ya se da, ¿a dónde vendemos las cosechas? Entonces, ya ¿cómo hacemos? Entonces, como la mujer no era perseguida, sino era el varón, entonces optaron las mujeres para vender, sacar al batey. Primero hubo un momento que lo que es Sincerín hoy, lo que se conoció en los años 50 como el batey, ¿sí? Era manejado por don Orlando Vélez y toda esta gente. Ahí era el punto donde venían todos los comerciantes a vender sus productos el día sábado y domingo, que era el pago por los cortes de caña y todo eso que se hacía en esa zona que pagaban los Vélez. Entonces, esa era la zona de mercado. Entonces, ahí venían las palenqueras, los hombres la acompañaban hasta cierto punto con los cargas y se iban para su roza, lo que llamamos el trabajo a cultivar. Entonces, por esa razón, el palenquero no era que no trabajaba, entonces, porque era una cuestión histórica, porque era persecución. Los que se quedaron aquí cuando se dio la libertad, cuando ya se dio la libertad, que quedaron totalmente en libertad, ¿qué hacían? Salían a marañar, ¿sí? O se escondían en la popa, y la mujer era la que salía a vender la fruta, ¿sí? A vender dulce, a vender lo que podía en las calles. Por eso se veían las mujeres, pero no era porque el hombre palenquero no trabajaba como se divulgaba a lo largo y ancho en las calles o en los barrios de la ciudad de Cartagena. Y por esa razón hoy, uno de los pueblos, a pesar de que la gente se sorprende, ¿por qué Palenque tiene tantos profesionales? Si eran gente pobre, donde la mujer era la que vendía. No, la mujer vendía los productos que producía su marido en Turbaco, en Arjona, en Sincerín, en mismo Maate, en todos esos pueblos se regaban ellas. Cada quien tenía su zona. Entonces, cuando llegaba el primer bus, el primer transporte, antes se traían cuando no había carretera, se tenían que trasladar por trocha hasta Malagana para traer los productos. O cuando era el batey, que fue el primer punto de mercado, la acompañaban hasta esa zona. El hombre llegaba a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana con el cargamento y se regresaba, pero no era a dormir, era a tirar machete, a limpiar la yuca, a sembrar el arroz, a hacer todo lo que había que hacer en el campo. Entonces, por eso es un pueblo próspero. Entonces, por eso educaron. Entonces, la mujer, si tú en Palenque, son pocos los hombres los que saben de comercio, la que manejaba los recursos y todo era la mujer. Mi papá sembraba, cogía 10, 20, 40 quintales de maíz, cualquiera, señores. Venezuela. Entonces, ¿qué pasaba? Que él salía para el monte y la que vendía ese maíz, la que vendía esa cosecha, era mi mamá. Llegaba el comprador, el comerciante. ¿Cómo está vendiendo el maíz? Ya sabían. Además, cuando mi papá venía, decía, bueno, el maíz se vendió a tanto, y eso no era únicamente en mi casa, en casi todas las mujeres que llevaba prácticamente la parte de la economía, porque era que estaba en el comercio. Pero no era porque los hombres no producían como se tenía eso. Eso hay que decirlo, porque eso no es así. Y por eso hoy Palenque es uno de los municipios de Colombia, podemos decir, y más de la costa atlántica, que más profesionales tiene. De los corregimientos. Bueno, es más profesional, producto de ese trabajo de la mujer y el hombre acompañado con el hombre. Siguiendo ese mismo tema, igual hay que decir que también el hombre palenquero no solamente se quedaba allí. Cuando él emigraba hacia Venezuela, constantemente le enviaba a la mujer dinero para solventar la situación económica de la familia. Y como dice el compañero, era ella la que mantenía ese dominio en lo que es la parte económica o comercial dentro del proceso gestado por el hombre y por ella, porque hay aporte de los dos. Entonces, no sé, muchas veces la gente me ha preguntado, bueno, pero ¿por qué el palenquero no se ve en la calle? Es precisamente la explicación que está dando el compañero,
es eso, que la mujer era la que se atrevía a llegar hasta ciertos puntos a comercializar, pero de ahí para atrás, ¿ya? Él la acompañaba hasta ciertos tramos, ¿ve? Entonces, ese proceso de no ver el hombre en la calle no es porque el hombre no hacía nada, porque el hombre era flojo, porque se acostaba a dormir. El hombre se dedicaba a la parte del agro, de la agricultura, de la ganadería, y la mujer se dedicaba precisamente a comercializar esos productos agrícolas, al igual que los dulces y las frutas tradicionales. Bueno, muchas gracias.